hermanos. Hebreos capítulo 12, verso 12. Continuaremos. Y como la hermana Marina siempre me dice, transmita en Facebook. Y como ella manda, no, es broma eso, la única mujer que me manda es mi señora. Eso me hace creer a mí. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. Una de las cosas que tenemos que entender siempre, es que las Escrituras cuando quiere darnos consejos acerca de la vida, primero las cartas de Pablo y las cartas en general establecen las bases. Primero establecen las bases y después te dan los consejos, porque las bases son las razones de los consejos. Y tienes que considerar que durante los últimos 11 capítulos que Hebreos ha estado hablando, en realidad, sí, los primeros 10, luego los 11 son los ejemplos de la fe. Pero imagínense, de 13 capítulos, por lo menos 10 capítulos son las bases de por qué tenemos que vivir como debemos vivir. Y recién en el 12 comienza a decirte, hermano, compórtate de esta manera. Pero antes habían pasado entre 10 y 11 capítulos hablándote de la grandeza de Dios, de la grandeza del Señor Jesucristo. Nosotros empezamos al revés, en términos generales. Nosotros queremos los consejos sin tener las razones bíblicas y las bases de por qué son esos consejos. Tienes que portarte bien, ¿ya? Y tienes que hacer esto, esto otro y esto otro. Tienes que dar el diezmo. Tienes que ofrendar. Y tienes que. Pero no nos dice que el primero que se entregó por entero a Dios mismo y a nosotros fue el Hijo de Dios. No nos dicen que tienen que, hermano, tú estás sufriendo. Tienes que tener fe aún en medio del sufrimiento y enfrentarlo con gozo, con la mirada puesta en el galardón, en el premio, en el supremo llamamiento. No nos dicen que el primero que hizo eso fue Cristo y que cuando somos llamados a enfrentar el dolor con esa actitud, en realidad nos están llamando a imitar a Cristo. Entonces, hasta aquí, en este capítulo 12 que hemos estado hablando, el autor nos ha hablado acerca de los primeros versículos de la carrera, el cansancio, el pecado que nos asedia, las cargas que podemos tener que también nos asedia, y estableció que tenemos que mirar a Cristo en medio de estas circunstancias. Y luego aparece en los versículos siguientes del capítulo 12 la idea de que también, a pesar de los problemas que tenemos y de las cargas que tenemos, aparece algo más: la disciplina de Dios. A todo esto, y aquí aprovecho de hacer un paréntesis, a veces lo que las personas llaman depresión es el Espíritu Santo diciéndote: humíllate delante de Dios. ¿Ya? Y cuando tenemos, ¿qué solución tenemos? Llorar en la presencia de Dios. Llorar. Rendirnos después delante de Él. Y después, si estuve llorando media hora, adorar media hora. No quedarte con el llanto. Usarlo. Pero tampoco detenerte en el llanto. Después, adorar. Porque a veces la depresión no es tanto una cuestión biológica por desequilibrios químicos en el cerebro, sino es sencillamente que la vida no es lo que yo esperaba que fuera.
pero bueno. Entonces tienes que llorar, renunciar y después de ello, adorar. ¿Cuánto estuviste llorando? Es que yo nunca lloro. Hermano, hermana, las lágrimas son para usarlas. ¿Ya? Las lágrimas tenemos que usarlas. Pero es que eso es mostrar debilidad. No, hermano. Es mostrar que somos de barro. Y que el alfarero necesita, o nosotros necesitamos ser moldeados por el alfarero. Y eso duele. Llora y después de llorar, adora. No solo llora. Llora, te quedaste a la mitad del camino. Adora, completa el camino. Si lloraste media hora, adora media hora. Bueno, ahora, cerrando este paréntesis, tenemos que entender que estamos en una carrera. Y fíjate lo que nos dice el versículo 7, el 12, Hebreos 12:12. Fíjate, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjate lo que dice, levántate, pero no se queda ahí, endereza el camino. ¿Estás caminando chueco? Quizás el camino que va llevando es el torcido. Y aquí algo interesante. La carne no sabe caminar derecho. La carne quiere espantanarse, no quiere que avances, no quiere que corras, no quiere asumir el desafío de avanzar. Y ¿sabes qué, hermano? Una de las cosas que he aprendido, que no tengo que escuchar tanto a la carne y tengo que hasta retar a la carne, mi carne. ¿No te quieres levantar? Yo hablándome. Levántate. Tú no tienes derecho a quedarte en cama. Es que no sabes lo que me ha pasado. ¿Te estás victimizando? Levántate. Ya me levanté. Enderézate. Camina. Rétate. Háblate a la carne, a ti mismo. Y dile, tú no vas a dirigir mi vida. Lo que vas a dirigir mi vida son las promesas de Dios. Yo voy a caminar no porque mi carne tenga fuerza para caminar, sino porque el Espíritu que está en mí es el que me hace caminar. Los voy a retar. ¿Y saben ustedes qué hacen? Dicen los psicólogos hoy día, dentro de las cosas, que cuando uno se habla a sí mismo, ciertas áreas del cerebro se activan para avanzar en el desafío que están viviendo. ¿Ok? Lo que te voy a decir es esto: no escuches a la carne y más aún reta a la carne, pero rétala con palabra de Dios. Y levántate, endereza tu camino. Y endereza tu camino, porque si estás hundido es que estás caminando en un camino torcido. Y ese camino torcido está diciendo cosas respecto a la vida que van contrarias a las promesas de Dios. El cojo es cojo no tanto porque se quebró una pierna, sino que es cojo porque la carne en la cual se apoya ha hecho su cojera. Fíjate, el texto habla de lo cojo. Fíjate lo que dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si tú no enderezas tu camino, si tú sigues creyéndole a las rodillas paralizadas, ¿qué va a suceder? A todo esto,
¿Saben por qué la gente mayor se muere? Porque los hijos y nietos le dicen, quédese tranquilito en la cama. No haga nada. ¿Y saben qué personas viven más? Las personas que viven más son las personas que tienen escaleras en casa. Viven más que las personas que tienen un piso. ¿Por qué viven más? Porque suben la escalera y bajan la escalera. ¿Y qué ocurre? Es que se quebró el pie subiendo la escalera. Quédese tranquilito, no suba más la escalera. ¿Y saben ustedes qué ocurre? La musculatura se atrofia. Y la musculatura atrofiándose, nos morimos. Inclusive es interesante, no muevas tu rodilla, pero si dejas de mover tu rodilla, la rodilla produce un líquido. Y ese líquido lo que hace es lubricar. Pero en ausencia del movimiento, esa rodilla deja de producir ese líquido. Entonces sí hay que desinflamar, claro, pero hay que moverse. Pero en lo espiritual pasa lo mismo. Si tú dejas de hacer cosas porque te pasó algo y fue tan doloroso, tan terrible y tan lo que quieras, y te quedas en cama y dejas de moverte, ¿qué va a pasar con tu ser? El texto habla de lo cojo. Y eso es hermoso y serio a la vez. Porque en las congregaciones no todos estamos igual de fuertes. Algunos estamos más débiles que otros. A todo esto, ¿tú sabes cuándo es en qué momento es? En el momento en que más se aprende del líder en la iglesia o de los líderes. Es cuando ese líder se cae y luego se levanta. Los hermanos aprenden a cómo levantarse. Entonces, hay hermanos que viven cojeando. Y hermano, endereza el camino. Hay algunos que están aprendiendo a caminar, pero lamentablemente aprenden a caminar. ¿Y cuánto tiempo llevan el Evangelio? Llevo 10 años recién. Y hay otros creyentes que están heridos. Y por supuesto, como en todos lados, hay matrimonios complicados y jóvenes confundidos. Y inclusive hay hermanos o hermanas que están luchando con pecados complicados. Otros están luchando con la tristeza, con la vergüenza. Están complicados. Pero este autor de las Escrituras dice, hagan caminos derechos. Tu carne te habla, tu carne te está diciendo, en realidad te está indicando un camino que no está. Y es simple. Porque el cojo, el que tiene problemas con su rodilla, necesita un camino derecho. Cuando no está el camino derecho, se va a caer. Pero el cojo, si encuentra una piedra en el camino, se puede salir. O no me saludaron. No voy más porque en esa iglesia no saludan. Qué madurez mostrando. El recién convertido puede decir, ¿y así es la vida cristiana? No, prefiero el mundo. En un bar hay más lealtad que en la iglesia. Pero algo importante, hermanos, también cómo hablamos. Porque el cómo hablamos mostramos cuál es nuestro carácter. Hay cojos mirando el cómo hablamos. Hay hijos aprendiendo, inclusive hay nuevos creyentes que están observando. Esa es la manera. No. Y acá algo importante, el Espíritu dice, enderece el camino, porque no todo lo que puede hacer conviene,
Pero tú puedes decir, yo tengo la libertad para hacer las cosas. No. La libertad que tenemos es dentro de nuestra esclavitud en Cristo. Y fuera de esa libertad que tenemos, esclavitud en Cristo, si tú haces algo fuera de esa esclavitud en Cristo, estás haciendo algo en esclavitud de la carne. Toda libertad cristiana es esclavitud en Cristo. Aquí es importante entenderlo. Fíjate el texto como sigue. Seguid la paz con todos. Porque no dice tengan paz si se dan naturalmente. Hay hermanos y hermanas que son difíciles de soportar. Aún con ellos, seguid la paz. Hay vecinos y vecinas que son complejos y complicados. Seguid la paz. Seguid la paz. Persíguenla, búsquenla, caminen detrás de ella. Y no es detrás de la felicidad, es de la paz. Porque la paz no siempre viene sola. A veces hay que buscarla, a veces hay que humillarse, a veces hay que callar frente a la situación complicada. A veces uno tiene que pedir perdón. A veces hay que renunciar a tener la última palabra. A veces hay que quedarse callado. Y algunos y algunas nos cuesta más esto. Busca la paz. A veces queremos ganar la discusión. Es que busca la paz. Quiero tener la razón. Busca la paz. No quieren restaurar nada. Yo soy así. Ayer le decía a mi esposa y ella me respondía de la manera en que me respondió. Es que yo soy así. ¿Y cuál es la respuesta que ustedes me darían si ustedes me han escuchado otras veces? El pastor que tenemos nos dice que no podemos decir que soy así. Tenemos que procurar crecer y cambiar. Tú eres un hijo de Dios. Con eso me ganó. Me llevó hacia la humillación. Seguir la paz con todos. Seguirla, perseguirla, búsquela. No nos autoriza la Escritura a ganar la discusión por ganarla. Pero paz no significa tolerar el pecado, por si acaso. No significa tapar el pecado, no significa aceptar el abuso. El buscar la paz no nos convierte en estúpidos. No significa dejar que alguien destruya a otros y decir, bueno, paz, hermano, es que hay que vivir estas cosas con paz, pero está siendo destruido el pueblo. No. La paz bíblica no es desorden maquillado. La paz bíblica es el orden que Dios restaura. Es la restauración de Dios en las relaciones. Y fíjate lo que dice el texto después. Busquen la paz y la santidad. Acuérdense que tenemos una carrera. Estoy en esta carrera. Ok. Eres despedido de tu trabajo. O más complejo. En estos casos no pasa aquí, no pasa. Eres deportado. ¿Y cómo yo voy a vivir la paz? ¿Y cómo voy a vivirla y buscar la santidad? En medio de esa situación. Sí, en medio de esa situación. Porque sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Y de qué se trata esto? Hermano, cuando nos pasan cosas difíciles que no caben en nuestra cabeza, si tú no estás procurando y persiguiendo la santidad, no vas a ver al Señor en medio de esas circunstancias. No vas a ver a Dios actuando a través de lo que estás viviendo. No se trata en un sentido escatológico esto de la venida del Señor, como a veces nos explican. El contexto es circunstancias difíciles que están viviendo, disciplinas que están experimentando. Sin santidad no vas a ver a Dios actuando, porque Dios está actuando, pero tu falta de santidad
te impide ver el actuar de Dios. E inclusive más, sin santidad nadie verá al Señor en ti. Sin santidad no vas a ver cómo las circunstancias están moviéndose y cómo el Dios que hemos creído está actuando en tu vida, moldeándote. Tú solamente te vas a centrar en el dolor, en lo angustioso, en la falta de paz, en todo lo que quieras, y no vas a ver a Dios actuando de manera concreta, porque sin santidad no se ve esto. Santidad y paz juntas. Si buscas paz sin santidad, terminas negociando con el pecado. Si buscas santidad sin paz, puedes terminar usando la verdad sin amor. Tengo que decirte algunas verdades. Y lanzo. Y termino lanzando y diciendo sin amor las cosas. Eso no se hace. La verdad tiene que ser dicha en amor. Juntas. Es que tenía que decírselo. No. La verdad y el amor. La verdad en ausencia de amor no funciona. El amor en ausencia de verdad no funciona. El camino cristiano requiere ambos. Paz con todos y santidad delante del Señor. Y santidad no es apariencia religiosa, porque todos podemos aparecernos como santos acá en la iglesia y vestirnos más o menos decentemente y aparentar santidad. Pero cuando escuchamos santidad, algunos piensan en apariencia, cómo se viste alguien, como inclusive cómo utiliza palabras elegantes, qué lugares no visita. Puede haber inclusive sabias decisiones, pero la santidad tiene que ver con asumir que le pertenezco a Dios. Dios es mi dueño. Cuando hablamos de santidad, hablamos de pertenencia. ¿A quién le perteneces tú? El nombre de quién llevas. Eres portador del nombre del Señor. Asumir de que eres del pueblo de Dios y que ese ser del pueblo de Dios lo lleva por todos lados. Es vivir como uno que ha sido acercado a Dios. Es vivir como aquel que refleja el carácter del Señor, como Moisés cuando desciende del monte y se ilumina el rostro de él por la cercanía con Dios. Es que mi lengua, mi forma de hablar sea tratada por Dios. Hermano, tu lengua también es de pertenencia a Dios. No digas malas palabras. ¿A quién vas? No acudas, y aquí a los hermanos que pudieran escuchar, no acudas a esos brujos buscando sanidades fuera de Dios. Tú eres santo, tú eres de pertenencia a Dios. Eso es malvado. Inclusive cuando yo me enojo y ese enojo me lleva a decir cosas que no debo, no asumir que yo soy santo. Soy santo no por mi ausencia de pecado, soy santo porque le pertenezco a Dios. Tu orgullo ha de ser tratado, la manera de mirar ha de ser tratado, inclusive la manera de usar el dinero ha de ser tratado, la manera de tratar a mi cónyuge, a mis hijos, a mis hermanos. Soy de pertenencia de Dios. Cuando tú digas eres santo, o cuando la Escritura te diga que eres santo, está diciéndote le perteneces a Dios. Y tu vida ha de reflejar a quién le perteneces. Continúa el texto. Mirad bien, esta frase es importante, porque la iglesia no solamente canta, no solamente ora, no solamente lee la Biblia, sino que también vigila. La iglesia no solamente se reúne,
la iglesia también cuida. Mirad bien. Fíjate lo que dice. No es el pastor solo que ha de mirar. No solo los líderes. Son los hermanos, la comunidad entera. Debe aprender a mirar bien. No para andar buscando lo ajeno. En Chile tenemos una expresión que es de nuestro pueblo mapuche, de los indios que tenemos, que es cagüinear. No es para enterarte de los problemas y estar ventilando a otros. No, ese es el sentido. La idea es que cuidemos que nadie se pierda de la gracia de Dios, de que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Dice el texto, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque no procuramos la paz ni la santidad. A todo esto, hay hermanos que vienen a la iglesia, participan en la iglesia, pero en esta iglesia no sea. Y sin embargo, han dejado de alcanzar la gracia de Dios. Están lejos de la gracia. Y cuando uno se aleja de la gracia, se olvida a quién le pertenezco. Actúo desde el orgullo, desde el resentimiento, desde la comparación, desde la queja. Actúo desde todo aquello a lo cual no pertenezco. Actúo desde la dureza del corazón. Por eso hay que mirar bien. Entonces, hermano, entiende, ¿a quién le perteneces? ¿A quién le perteneces? Y luego el texto dice que brotando, miren bien, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate que no habla de un árbol, habla de una raíz. La amargura no empieza grande, no se ve así como grande, empieza pequeña, en una conversación, en una frase, en algo que te decepcionó, en una expectativa que no se cumplió, en una corrección que no acepté, a mí no me tomaron en cuenta, a mí no me valoraron, a mí me dejaron solo. Pero si eso no lo llevo delante del Señor, si eso pasa a ser mi motivo de vida, empieza a echar raíces. Y esta raíz trabaja escondida. No trabaja porque es una raíz que se va extendiendo a otros y que contamina a otros. Y después empieza a salir. Sale en los comentarios, en los gestos, en la forma de mirar. Sale cuando alguien da testimonio y yo me incomodo. Sale cuando otros bendicen y yo ya no me alegro tanto. Sale inclusive cuando escucho cierto nombre de una persona y digo, oh. El problema en la raíz de amargura es que no se queda quieta. Sale cuando hablo mal de otro. ¿Y saben qué pasa con la amargura? Que siempre quiere compañía, juntarse con otro amargado. El amargado siempre necesita compartir el dolor de su amargura con otro. Necesita reclutar gente, son buenos pastores. Necesitan que otros miren su herida, fíjate. Y el otro dice, mira. Se parecen a un león que languetea su herida, cuando la herida y su lengua lo único que hace es aumentar el tamaño de la herida y el león termina llegando al hueso. Así es una raíz de amargura, escondida cuando contamina a muchos. No cuides tu herida más que tu alma. Hermanos, sí hay heridas reales, sí hemos sido decepcionados, no estamos negando eso, sí hay momentos dolorosos, sí hay traiciones que duelen, sí hay injusticia que nos meten, hay palabras que duelen. Pero una cosa es reconocer la herida
y otra cosa es cuidarla como un tesoro. Fíjate lo que me hicieron. Porque esa herida se alimenta, hace crecer y termino teniendo una historia de sufrimiento. Las recuerdo, las repito, las cuento a todo el mundo. Tengo un testimonio de heridas. No, hermano, esa no es tu personalidad, no es tu esencia. Esa no es tu raíz, no es tu pertenencia. Esto no es lo que tienes que acariciar. Porque si no se arrancan, terminan ocupando el jardín completo. Esaú es el ejemplo de ello. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú no aparece aquí solamente como alguien que tiene hambre. Pero sí, era un plato de lentejas, ¿qué importancia tenía? Dijo esto, profano. Es tratar común, esto de profanar, es tratar como que, ¿qué importancia tiene esto? Es tratar algo que era santo como, si no es tanto, ¿qué me importa la primogenitura? ¿Qué me importa nada? Yo me voy a morir de hambre, esto importa. Quiero el plato de lentejas. Esaú no supo valorar a Dios ni en los dones que Dios le había entregado. Y dice, el autor dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú no aparece aquí solamente como alguien que tiene hambre, entonces es un profanador. Tenía herencia, tenía promesa, tenía algo recibido, pero en el momento este hombre dijo, ¿de qué me sirve esto? No por un reino, no por una fortuna, no por años de placer, por una comida. Eso es terrible. Sin embargo, somos tan parecidos a este hombre. Perdemos todo lo que amamos o anhelamos por un plato. Algo pequeño, algo inmediato, algo que calma en este momento de hambre. Y eso es tan peligroso. El hambre del momento puede destruir toda nuestra herencia. ¿Cuál es hambre? Fíjate, hambre de reconocimiento, hambre de afecto, hambre de placer, hambre de control, hambre de justicia, hambre de que nos den la razón, hambre que lo que me hizo tiene que pagarse. Y en esos momentos hay que tener mucho cuidado porque inclusive ese anhelo de venganza puede reemplazar todo el gozo del Señor. Vender tu paz, vender la santidad, vender la comunión que gozas por el orgullo, por la herida. Vender inclusive la familia por la forma en que reaccionas. Vender lo eterno por lo inmediato. Y después vienen las lágrimas. Vienen las lágrimas. ¿Pero por qué hiciste eso? Es que, y fíjate lo que dice el texto, dice que Esaú procuró la bendición con lágrimas, pero ya había vendido su primogenitura. Ya había despreciado al Señor. Y aquí una advertencia fuerte para nosotros. No todo llanto es arrepentimiento. Hay gente que llora porque perdió las consecuencias buenas, pero no porque aborreció el pecado. Llora porque perdió la bendición, no porque pecó, no porque despreció lo santo. Hay dos formas de llorar entonces. Perdí lo que el Señor me dio. O lloré porque pequé contra el Señor. Y eso me llevó a perder lo que el Señor me dio. ¿Por qué estás llorando? ¿Por la bendición o por haber pecado contra Dios? Porque uno puede llorar mucho y seguir amando lo mismo que lo destruyó. Entonces, hermano, este pasaje no nos está diciendo sigue adelante, nos está diciendo algo más amplio. Cuiden el camino, cuiden cómo caminan,
cuiden los cojos, cuiden la paz, asuman a quien le pertenecen al Señor, y en ese sentido cuiden la santidad. Cuiden que nadie se aparte de la gracia. Cuidado con las raíces de amargura. Cuiden lo santo, cuiden la herencia. Porque Cristo no inauguró el nuevo pacto para formar un pueblo descuidado. Cristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, sí, pero también para formar un pueblo que camine delante de Él. Un pueblo que viva en paz, que viva en santidad, un pueblo que no trate lo común y prefiera lo común, sino que camine en santidad. Entonces, hermanos, ¿estás corriendo la carrera? ¿Cómo estás caminando? ¿Estás enderezando el camino o estás dejando piedras para otros? ¿Estás buscando la paz o estás alimentando el conflicto? ¿Estás procurando santidad asumiendo a quien te perteneces? ¿O estás mostrando la amargura y buscando y contagiando la amargura? ¿Eres un discipulador de amargura? ¿Estás vendiendo lo eterno por el hambre del momento? Que el Señor te conceda gracia, que arranques toda raíz de amargura, que endereces tu camino, que sane lo cojo y que nos haga asumir a quién le pertenecemos. Somos de pertenencia de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por el llamado de tu palabra. Gracias porque te pertenecemos. Gracias porque podemos ver en las circunstancias difíciles tu actuar. Y Señor, queremos procurar santidad, asumir que te pertenecemos y vivir esa pertenencia en el día a día. Señor, glorifícate en medio nuestro, que lo cojo sea sanado y que el camino sea enderezado. Señor, restaura nuestros cuerpos inclusive. Señor, sana esas manos. Señor, trae sanidad a ese cuerpo, a esa espalda. Glorifícate, Señor, en los hombros, en las rodillas, en el sentido físico y en el espiritual también. Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en restauración y en sanidad. Señor, glorifícate en este pequeño pueblo, pero que tenemos tu palabra. Señor, que tu presencia sea con nosotros. Si tu presencia no está con nosotros, no queremos avanzar. Queremos que tú seas glorificado en este lugar y en nuestras vidas. Todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.